¿Cómo va, Miguel? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué dicen? A ver, Tommy ahí o Ale, te hago una pregunta. ¿Ustedes podrán grabar la clase? Acabo de comenzar a grabar. Después Pablo Listo. igual está recortando los espacios que no Sí, son sí, necesarios para porque el la otro clase. día hubo una parte, la segunda, que no se grabó bien, así que bueno, estuvo bastante editado lo que mandó Pablo. Pero bueno, si lo grabas ahora, genial. Dale, perfecto. Eh, Algo que hizo Ale con primer año fue esto de backup, ¿no? Que dos Sí, personas lo graben por si a alguien se le tilda la conexión o algo. buenísimo. Se puede habilitar. ¿Querés que lo Dale. grabe también? Estaría Sí, bueno, che, sí. así queda de backup. Bueno, ahí le doy y me tenés que aceptar. Ah, yo te habilito, Claro, me tiraron una toalla. Quédate recrachado, Luquita. Ahora deberías poder, Ale. Perfecto, estoy grabando, creo. Ahí está. Me va a quedar una copia. Poca gente, ¿eh? ¿Qué pasó hoy? Estuvo aburrida la clase de la semana pasada. ¿Qué pasó? O era día par o impar y se fueron todos al monte. Ah, bueno, bien ahí. ¿Cómo el monte? No se puede. Habían careteado, hubiesen bajado antes de las 6. No, no era tan difícil. Bueno, uno puede ir al monte a buscar comida. Por supuesto. Hongos, manzanas. Bueno, No vamos a dar ustedes, cuenta. nosotros acá no. Jabalíes. ¿Dónde estás, Lu? En Ushuaia. Ahí va. Mm. Así que, nada. Oscuridad y cero comida en el bosque. La época dura. Cazate un castor. Bueno, cuando ustedes quieran, chicos, ¿eh? Ya vemos quizás 2 minutos, son 03. Dale. Y 5 si te Listo. parece. Cuando vos me digas. Voy a hacer una prueba de compartir esto. No, no se ve. ¿Ustedes ven lo que estoy compartiendo? Sí, sí, perfecto. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Sí, bárbaro. Bueno. Entonces yo veo otra cosa acá, pero... Me va cayendo gente de a poquito. Mañana me toca ir a comprar, así que puedo llegar tarde. Es día impar. ¿Pudieron leer el apunte los que están ahí escuchando? O mirarlo, aunque sea... Sí, bien,
el cham. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Miguel, cuando Bueno, quieras, buenísimo. me parece que ¿Largamos? podemos largar. Sí, sí. Bueno, Voy a silenciar mi micrófono también. bueno, largo nomás. Hoy pensaba hacer un pequeño cambio en la mecánica de cuando uno está hablando y mirando el Power o la exposición, cuesta por ahí ver los chats y contestarlos, entonces se van acumulando y se pasan. Así que voy a hacer por ahí pausas y durante las pausas, si se animan a decirlo directamente en forma ordenada, no hay ningún problema. Prefiero así para que sea más sencillo. Bueno, si les llegó el apunte y lo han podido leer, bueno, trata de dos temas básicamente. Yo ahora voy a hacer un pequeño repaso, agrego un par de cosas que no están en el apunte, así que les recomiendo anotador y lápiz para, si bien la clase va a estar grabada, si quieren anotar puntos claves o para ir haciendo alguna pregunta durante, buenísimo. Antes de empezar, preguntas sobre la clase pasada, ¿quedó alguna duda así importante y puntual? Díganme, si no arranco. Anímense, tomen el micrófono, cámara y pregunten. Si está todo bien, arranco. Bueno, no hay duda, genial. Vamos entonces con la presentación. Antes de entrar de lleno, esto es un pequeño repaso de terminología porque a veces uno hablando rápido se olvida de que no todos entienden rápido cuando uno está hablando de cosas médicas. Entonces voy a hacer una pequeña introducción, sirve de repaso nada más, pero que tiene que ver con la terminología. Primero, cuando hablamos de valores en la medicina, o en la bioquímica, o en ciencias de la salud, siempre nos referimos a, damos un dato de un valor normal de algo, por ejemplo, la presión arterial, y después un valor aumentado y un valor disminuido. A veces el valor normal tiene un valor absoluto, un número único, pero muchas veces en medicina el valor normal es un rango, ¿sí? Es un rango que se acepta como que está dentro de una normalidad estadística, ¿sí? Y es un rango porque muchas veces hay que ver ese valor y muchas cosas más en un contexto para tomar una decisión médica. Cuando el valor está aumentado con respecto a lo normal, yo digo que estamos en una situación de hiper. Hiper viene del latín y del latín y significa por sobre. Hiper es por sobre el valor normal. Y cada vez que yo digo hipo es por debajo. Por ejemplo, el otro día los chicos hablaron de hipotermia, ¿sí? Baja temperatura. Hipertermia, situaciones de alta temperatura. Vamos ahora con lo que estamos hablando nosotros. Si nos referimos al valor normal, aquí en el centro, de la PO2, o sea, la presión parcial del oxígeno, si esta está aumentada con respecto al valor normal, hablamos de hiperoxia, disminuida hipoxia. El otro día hablamos muchísimo de hipoxia, hoy también vamos a hablar un poco más, pero es para que se entienda. Otro ejemplo. Acá en el centro, cuando nos referimos relacionando el hiper o el hipo con valores normales en algún lugar, en este ejemplo, todo lo que tenga que ver con hemia hace referencia a la sangre. Entonces yo acá en el centro, fíjense a la derecha, hablo de glucemia, hablo de la glucosa en sangre. Hiperglucemia, la glucosa elevada en sangre, y hipoglucemia, lo contrario, que está baja. La glucemia tiene un rango, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, 70 miligramos por decilitro de sangre a 110. Eso es lo que se acepta como valor normal. Es un rango, no es un número solo. Por encima de eso, situaciones de hiperglucemia y por debajo de hipoglucemia. Y más a la derecha, vemos ahí situaciones donde el valor normal se refiere a la presión parcial del oxígeno en sangre, y si este baja, yo voy a hablar de hipoxemia. El otro día vimos que cuando había hipoxia en el ambiente y en el aire que respiramos, inmediatamente hay hipoxemia, o sea, baja concentración de presión parcial de oxígeno en sangre. Si esto está claro, continúo. Vamos a hablar un poco de hipoxia.
a manera de repaso, y voy tirando algunos tips nuevos. Definiciones así, catedráticas. Cuando uno se refiere a hipoxia, muchas veces puede dar definiciones que tienen que ver con la hipoxia referida al ambiente o la hipoxia referida al organismo. Si es referida al ambiente, y esta definición se acepta, estamos hablando de disminución de la presión parcial del oxígeno en la fase gaseosa, ¿sí? Cuando hablamos de que la presión atmosférica en la altura disminuye la presión parcial del oxígeno, da hipoxia. Pero también yo puedo hablar de hipoxia hablando del organismo, del cuerpo humano. En esa situación, yo digo que la hipoxia es el estado de deficiencia de oxígeno en sangre, células y tejidos, pero que comprometen la función de estos. Ahí estoy hablando de que hay hipoxia en el cuerpo. El otro día yo dije que, hablando de organismo, podía ser también llamado hipoxia tisular. También se acepta esta terminología, ¿sí? Sepan que ambas son válidas, y según donde yo esté hablando, hipoxia puede ser referencia al ser humano, al organismo, o puede ser referencia al ambiente. Si se acuerdan de la clase también anterior, acá a la izquierda, la cascada de oxígeno, que la vimos el otro día, a nivel del mar, el aire ingresa con una presión parcial de oxígeno, una PO2 de 160 aproximadamente, e inmediatamente llega al alveolo y pasa a la sangre, el valor disminuyó. ¿Se acuerdan que esto iba cayendo hasta llegar a los tejidos y a la célula? Fíjense que en la sangre cae el nivel de presión parcial de oxígeno a 80 y 100 a nivel del mar, lo cual es normal. Ese es un valor normal, que es el que está aquí en el centro. Hablamos de hipoxemia leve, o sea, bajo presión parcial de oxígeno en sangre, cuando ese valor está entre 60 y 80. Moderada, entre 40 y 60, y severa, menos de 60. La columna que está acá a la derecha es lo que vamos a ver inmediatamente en un ratito, así que no se desesperen por ese término que es la saturación de oxígeno. Sigamos con la columna del... Sí, perdón, ¿qué? Yo, Miguel. Sí. Chama, quería preguntarte, en la columna del medio, ¿esos 100 o 80, 100 es porcentaje o qué? No La ¿cómo unidad, se lee? sí, la unidad de medida son también milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Acuérdense que siempre en medicina, no sé por qué, es una cuestión ya histórica, se utiliza muchísimo las medidas de presión, se sigue usando milímetros de mercurio, que es la columna del medio. Y eso que dice aquí, PaO2 es presión parcial de oxígeno en sangre arterial, que es la que inmediatamente sale del alveolo sumamente oxigenada. Lo importante de esto es que... Sí. ¿Y ese valor se determina de alguna manera así rápida o es solo por laboratorio? Hay varias formas de determinarlo. Hay métodos directos, indirectos, métodos que son cruentos, métodos que son incruentos. Nosotros, justamente en la clase ahora que lo que sigue, tiene que ver con esta columna a la derecha, que yo puedo llegar a acercarme a estos valores sabiendo una medición que es con el oxímetro de pulso, que es la columna a la derecha. Sí, eso es del oxígeno, la saturación del oxígeno, pero la presión parcial del oxígeno, ¿se puede medir? Sí, se pueden medir. Los gases los gases en sangre se pueden medir en situaciones de terapia, de hecho se miden, ¿sí? Lo interesante de esto es que justamente en situaciones de terapia intensiva o gente no saludable y que está enferma a nivel del mar, tiene valores de hipoxemia leve, moderado o severa, y son iguales que los que tenemos nosotros, ustedes, en situaciones de diferentes alturas. Tenemos hipoxemia leve, moderada y severa sin estar enfermos o en condiciones saludables y haciendo ejercicio físico, y eso es lo interesante, siempre y cuando los mecanismos compensadores estén funcionando correctamente, que es lo que vimos en la clase pasada. O sea que, si ustedes hablan con un médico ortodoxo que nunca fue a la altura y le dicen que los valores de ustedes se asemejan a un tipo, a una persona con hipoxemia moderada, se van a sorprender, se van a agarrar de los pelos. Porque para lo a nivel del mar, esos valores corresponden a un internado en terapia intensiva a lo mejor. ¿Sí? Eso es lo interesante de eso. Bueno, sigo. Médicamente se refieren a la hipoxia de diferentes formas. Van a ver que hay muchísimas clasificaciones, ¿no?
pero cuando la hipoxia que respiramos en el ambiente está disminuida, los médicos la suelen llamar simplemente hipoxia hipóxica, es como una redundancia, ¿sí? Nosotros no vamos a usar mucho este término, vamos a usar uno que les voy a pasar a explicar a continuación. Si seguimos en la cascada del oxígeno, a lo mejor en el ambiente hay suficiente oxígeno, pero lo que falla es el transportador. Por ejemplo, una situación de anemia, yo tengo un sangrado o una enfermedad que me va a dar anemia, hay buen oxígeno en el aire, hay presión parcial de oxígeno suficiente, pero si yo no tengo un transportador en la sangre, que es el glóbulo rojo, porque tengo anemia, entro en una hipoxia que se llama hipoxia anémica. Puede ser que a lo mejor el transportador, el oxígeno, esté en la sangre, transportándose en los glóbulos rojos en cantidad suficiente, pero al llegar a la célula del tejido, esta no puede utilizar el oxígeno porque sus lugares de uso del oxígeno están tapados, entre comillas, con alguna sustancia que impide el uso del oxígeno. Esto se llama hipoxia histotóxica. Por ejemplo, intoxicación por cianuro, es peligrosísimo, es mortal, directamente actúa en la mitocondria, haciendo que ésta no pueda usar el oxígeno y la célula muere. Peligrosísimo. Bueno, hay muchas situaciones de hipoxia histotóxica. Hipoxia isquémica, a lo mejor todo funciona correctamente salvo el corazón. Si el corazón, que es el que bombea, no bombea en tiempo y forma, y bueno, lamentablemente, por más que el resto de las cosas funcione, estamos en una situación de lo que se llama hipoxia isquémica, o sea que lo que falla en definitiva es la perfusión de los tejidos. Por ejemplo, un corazón insuficiente, cualquier situación, una situación de shock, podría provocar hipoxia isquémica en los tejidos porque la sangre no llega con la presión suficiente, ¿sí? Vayan haciendo un repaso mental de lo que vieron el año pasado. E hipoxia hipoxémica es la que nosotros hablamos el otro día, que es gracias a la disminución de presión parcial del oxígeno en la atmósfera, en las alturas, está como consecuencia hipoxia hipoxémica. Bueno, esto que viene acá sí me interesa que lo sepan, este término así a manera de bien estudiado, porque es el término con el que nos vamos a relacionar de aquí en más en las salidas y en la altitud. Ahora, analizando la hipoxia en condiciones atmosféricas, hablamos de la hipoxia por disminución de la presión atmosférica. Tenemos esta columna que está a la izquierda, la hipoxia hipovárica. La hipoxia hipovárica es el descenso de la PO2 debido a la disminución de la presión atmosférica, lo que pasa en la montaña. Y a la derecha hay una hipoxia que es normovárica, que es que desciende la presión parcial de oxígeno, pero sin variar la presión atmosférica total. ¿Cuál podría ser un ejemplo que se le ocurre de hipoxia normovárica? A ver, ¿alguien que se anima? Puede ser si tenés de repente una fuga de gas en la casa. Sí, puede ser. Directamente, la presión atmosférica es 760, es la normal de tu casa, o no sé, quizá un poco menos, pero lo que cambia es la concentración del gas. Quizá el 21% de oxígeno ya no es el 21% de oxígeno. Otro gas está ocupando proporciones y hace su presión parcial, ¿sí? O a lo mejor reduzco el oxígeno, aumento el nitrógeno, entonces la fracción que yo inspiro de oxígeno es menor. Esas son situaciones de hipoxia normovárica. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque enseguida les voy a mostrar una propaganda, un elemento que se usa para entrenar, que trabaja con situaciones de hipoxia normovárica. Miguel. Sí. ¿Y la hipoxia normovárica entonces siempre se da por intoxicación? Así de ambiente. No necesariamente, no. Podés variar la concentración de gas, disminuir un poco el oxígeno, para que tenga un estímulo hipóxico el cuerpo, y directamente aumentás un poco el nitrógeno y nada más. Y no necesariamente la persona esté muriendo de intoxicación. Pero sí muchas intoxicaciones se dan porque la hipoxia es porque otro gas raro y ajeno se introduce en la mezcla y yo respiro una mezcla que el oxígeno ya está empobrecido y que a lo mejor el gas ese que está agregado me puede causar una intoxicación letal. Puede suceder, sí. El ahogamiento. Miguel, la gente que muere por intoxicación de dióxido de carbono sería una hipoxia normovárica. Por monóxido de carbono, sí. Y si vamos a la foto anterior, los que mueren por intoxicación por monóxido, algunos la consideran hipoxia histotóxica. En realidad, ya voy a hablar de eso, ya lo dijo el otro día Ale,
ocupa el lugar que debería ocupar el oxígeno en el glóbulo rojo, con tanta afinidad tan fuerte que directamente el oxígeno no puede ser captado por la hemoglobina. Y caes en una intoxicación y peligro de muerte, sí. Bueno, sigo ahora con esta columna de la izquierda, la hipoxia hipovárica, que es la que sucede en esta Michel, situación del gráfico en la altura. Sí, decime. no, te quería consultar de otra causa de la hipoxia normovárica, ¿puede ser un shock hipovolémico? No necesariamente, no, porque en un shock hipovolémico lo que puede fallar, por ejemplo, es la bomba, el corazón. El aire que respiras del ambiente se respira en cantidad suficiente, y el problema es la bomba, el corazón, ¿sí? Que bombea poco, entonces de alguna forma, aunque tengas buen aire, con buen oxígeno, no llega suficiente, o cualquier situación que provoque alteraciones en la hematosis, en los pulmones, ¿no? Son Claro. varias las situaciones. Pero un shock se me ocurre, una gran hemorragia, una falla cardíaca, una alergia que entre en shock, ¿no es cierto? Séptico, bueno, perdón, shock. Bueno, hay varias situaciones de shock. Ok, gracias. Bueno, viendo hipoxia hipovárica, y esto sí es importante. En el ser humano, según cómo se exponga a esta hipoxia, vamos a tener tres situaciones bien claras. Ustedes miran dónde está englobado fundamentalmente el trabajo del guía de montaña. Primero, hipoxia aguda. Son todos esos casos de hipoxia o exposición puntual donde el sujeto o la persona está durante minutos u horas, nada más. Ejemplo, una persona que va a hacer un rescate en helicóptero a la altura, parte a nivel del mar, hace el rescate, dura minutos, vuelve a nivel del mar. Esa es una situación de hipoxia aguda, ¿sí? La antítesis total y la oposición, 180 grados. La hipoxia crónica. La hipoxia crónica es prolongada, induce respuestas que existen a lo largo del tiempo, y generalmente se da en personas que viven en la altura. Generalmente esto es aplicable a los nativos, los que realmente viven toda su vida en la altitud, ¿sí? Eventualmente son los que trabajan también de por vida en la altitud, se me ocurren situaciones de minería, pueden haber otras. Estos son expuestos crónicos, ¿sí? Por supuesto que tienen mecanismos compensadores que están a pleno, que es la aclimatación y todas sus formas sutiles que hemos visto, pero como todo mecanismo no es perfecto, y al cabo de años a veces lleva a situaciones y a enfermedades por una exposición crónica, ¿sí? ¿Han escuchado el mal crónico de montaña? Bueno, tiene que ver con la exposición crónica a la hipoxia, ¿sí? Pero esto se da en personas que realmente viven, en los nativos. Y otra situación, que es la de hipoxia hipovárica intermitente. En este caso, son los ciclos alternativos de exposición a hipoxia y normoxia. ¿Qué significa? La persona va a la altitud y baja a nivel del mar, va a la altitud y baja a nivel del mar, o a alturas bajas, ¿sí? Es el caso nuestro, ¿sí? Los montañistas que van a la altura y bajan, los guías de montaña que van a la altura y bajan, y los clientes, que son clientes de por vida, que van a la altura y bajan. Estas personas tienen hipoxia intermitente. Nosotros somos hipóxicos intermitentes, y eso está bueno saberlo. La otra vez me decían unos chicos ahí trabajando en Cerro Aconcagua, que trabajan a menudo ahí, me contaban que ellos eran hipóxicos crónicos, porque vivían 3 o 4 meses en la altura y no bajaban. El campamento base de la Aconcagua está a 4.300 metros, ellos decían que eran hipóxicos crónicos porque estaban 3 o 4 meses sin bajar. Lo mismo decían los porteadores, los campamenteros, y bueno, no, la respuesta es no, ellos son hipóxicos intermitentes porque después de 3 o 4 meses bajan a niveles o a cotas inferiores, y todas las modificaciones que sufrieron vuelven a retrotraerse a sus niveles iniciales de partida. Así que por esto son hipóxicos intermitentes. Esto está demostrado con estudios científicos, ¿no? Así que el trabajo del guía dentro de estas tres variables está más enfocado a la hipoxia intermitente. O sea, somos hipóxicos intermitentes. Esto está bueno que quede como resumen de esta pequeña exposición. Ahora, bueno, para complicárselas más, la hipoxia intermitente también tiene formas de presentación. Si bien con la hipoxia intermitente lo que consigo es tener los beneficios
de una hipoxia crónica, pero sin tener las desventajas y enfermedades de una hipoxia crónica. O sea, evito las cosas que suceden en el nativo que vive de por vida en la altura. ¿Sí? Fíjense. Entonces, según cómo se repita este estímulo, tenemos 3, otra vez, hipoxias. La episódica, ¿qué significa? Muchas veces un estado que pasa desapercibido, porque es tan corto y rápido que no lo siento, pero estuve expuesto. ¿Sí? Se me ocurre el caso de un avión, pero acá hay un error. ¿Realmente el avión me someto a episodios hipóxicos considerables? Pregunto. El avión está presurizado, los grandes viajes, entre 1700, la altura de simulación es como entre 1700 y 2300 metros. ¿Llego a esa cota de 2500 que hablamos en la clase pasada? No. Quizá acá la foto tendría que ser esta, un helicóptero de vuelta, ¿no? Es un episodio. Y quizá la foto debería ser la de personas que están pasando de un país a otro, Argentina y Chile es el ejemplo, van a un paso internacional, están un par de horas haciendo trámites aduaneros en el límite, que siempre es en la parte alta de la cordillera, bajan al otro lado y no pasó nada. Eso sería un episodio de hipoxia episódica. ¿Sí? La hipoxia podrá ser también periódica, y esto sí tiene que ver más con el trabajo nuestro. Cuando alguna vez hemos participado de una larga expedición, con largas duraciones y exposiciones a la altura, un trekking de 2 o 3 semanas, la vuelta a la Annapurna en Nepal, se me ocurre, la vuelta al Gondogoro en Pakistán, un trekking largo en el norte argentino, el norte chileno, la expedición en 8000, son exposiciones intermitentes periódicas, ¿sí? Tengo una foto de Aconcagua, por ejemplo, la expedición dura entre 2 y 3 semanas, según los planes, y esos son personas que están expuestas de forma periódica. Por supuesto que logran, si las cosas salen bien, los beneficios de una buena aclimatación y pueden hacer perfectamente sus actividades, ¿sí? Y por otro lado tenemos la hipoxia intermitente crónica, que son personas que repetidamente se exponen a la hipoxia a lo largo de una unidad de tiempo, por ejemplo, un año o varios meses. Por ejemplo, el clásico guía de montaña que trabaja en altura y tiene 2 expediciones a un 8000 por año, más 2 expediciones a un 7000 y más 3 expediciones a un 6500 de Sudamérica. Ese es el caso, por ejemplo, del que está sometido a hipoxia intermitente crónica, ¿sí? O sea que, en definitiva, ustedes, guías de montaña, estarían fundamentalmente dentro de esta clasificación, de la periódica y de la crónica. A ver si hay dudas hasta acá. ¿Alguien quiere preguntar algo? El humo del cigarrillo, preguntan ahí, el humo del cigarrillo provoca, sí, una situación de hipoxia. ¿Y los hipoxia crónicos tienen algún cambio cuando bajan al nivel del mar? Sí, esto lo vamos a ver en la clase que sigue o en la otra, cuando hablemos de edema pulmonar. Acá han puesto Facundo, has puesto un camionero chileno, ¿de qué se trata eso? ¿Que está cruzando el límite? Supongo que te referirás a eso. Sí, como lo mismo de los guías, digo, los camioneros que quizás hacen el paso ahí por la ruta 7 de forma periódica, también están exponiéndose periódicamente a la altura, sí, digamos. Perfecto, sí. Bueno, sigo con esto. En cuanto a ese caso de la exposición episódica, me quedo acá con esta diapositiva. Estos que se exponen de forma aguda, o en la siguiente foto, el que se expuso de forma episódica no significa que esté exento de sufrir alguna cuestión o alguna patología de la hipoxia hipobárica. Ojo, muchos que han cruzado a Chile, me quedo con este ejemplo de la izquierda, a veces se han visto por movilizaciones masivas, cambios económicos favorables, etc. Muchas personas en verano han cruzado a Chile y han estado sometidos a unas colas de coches de horas, 8 o 12 horas. El anteaño pasado hubo una movilización de este tipo y en el paso internacional a Chile, creo que en un fin de semana cruzaron de un lado al otro 10.000 personas, 10.000 expuestos, y de los 10.000, 2 fallecieron. O sea que tiene que ver. Por supuesto, tenían condiciones preexistentes, pero se vieron empeoradas debido a la hipoxia. Así que sepan que esto no es
tampoco un chiste, no es que por estar episódicamente expuesto no estamos curados de no tener ningún problema con la altura. Bueno, si hasta acá no hay duda, un ejemplo, ejemplos de hipoxia intermitente. Esos aparatitos que venden ahora que están muy de moda, que sirven para entrenar, que tienen muchos protocolos según las marcas, etcétera, y que garantizan que puedo llegar a entrenar y a aclimatar perfectamente. Más allá de eso, sepan que son mascarillas donde lo que uno inhala es una mezcla, o sea, varían la mezcla de gases. Entonces se logra una hipoxia, pero sigue siendo normovárica. Lo que cambian es las concentraciones de gases que yo inhalo, ¿sí? Pero en definitiva someten el cuerpo a hipoxia, y ahí está el beneficio que las personas logran entrenando con esas mascarillas. La muestro porque está muy de moda ahora, o no sé si habrán escuchado, pero me han tocado 2 o 3 clientes que la usaban, y estoy en contacto con gente que la usa para entrenar. Por otro lado tenemos la famosa casa-habitación, donde hacen estudios médicos. En estos casos también, como no tienen una ingeniería que comprima o descomprima las paredes, directamente cambian la concentración de gases, y si bien hay hipoxia, es normovárica. O sea que la presión es como a nivel del mar, lo que cambian es la concentración de gases, ¿sí? Por otro lado, estas estaban de moda antes de que salieron las mascarillas, que es la tienda hipóxica. La tienda hipóxica es como una carpa que se vende, se coloca en el domicilio, en las habitaciones, y bueno, se puede utilizar también con protocolos, pero no deja de ser también hipoxia normovárica, ¿sí? Por otro lado tenemos las verdaderas cámaras hipováricas, que estas sí tienen un sistema de construcción que me permite, modificando sus paredes, lograr cambios en la presión dentro del habitáculo. Y eso sí, realmente son presiones hipováricas, realmente simulan diferentes altitudes, ¿sí? Se usan mucho para estudios médicos, se usan mucho para ciertas enfermedades en particular que requieren protocolos de hipoxia. En este caso regulan la presión para arriba y sería hiperbárica. Bueno, esto era para dar ejemplos de que todo esto sucede y existe. Antes de entrar en el tema que viene, quedan 5 minutos. Va a haber una pausa, van a recibir, la pausa la vamos a hacer a 10 minutos, así pueden ir al baño, tomarse un mate y volver. Van a recibir por vía WhatsApp un ejercicio para hacer, no se preocupen, no es un examen, no es una evaluación. Es un ejercicio, es anónimo, les pido por favor que lo contesten, es para ver si se entendió el tema. Son 6 preguntas, lo contestan en 3 minutos, es muy sencillo. Ustedes cuando lo contestan y lo envían, automáticamente yo lo recibo. Es anónimo, no se preocupen, pero después charlamos de esas 6 preguntas cuando volvamos a reunirnos. Así que lo van a recibir ahora en un ratito durante la pausa. Por favor, contéstenlo, no tengan miedo. Es simplemente un ejercicio y después seguimos con la clase. ¿Alguna pregunta más? Sí, Miguel, yo, Martín. Martín, sí. Una persona que va, por ejemplo, al Domullo, que tiene 4.700, una sola vez, ¿entraría en intermitente? En hipoxia, o sea, va una sola vez, vive en Buenos Aires. Generalmente los planes de ascenso al Domullo son tan rápidos, y si ese episodio lo hace una sola vez en su vida, por supuesto que no es corto, es de varios días, porque el plan, si bien no se asemeja a un 6.000, estás tus 4 o 5 días, según qué plan utilices, ¿no? Sí. Podría ser, sí, un intermitente, y vos tendrías que ver dentro del intermitente cuál. Yo creo que es el del medio, ¿no es cierto? O sea que intermitente episódico, como por ejemplo un guía de acá de San Martín de los Andes que va, no sé, por ahí al Plata o al Domullo, va 2 o 3 veces por temporada, y al Plata una vez, también no sería muy crónico. No, crónico no, pero sí es episódico o... El otro cuál era, no me acuerdo, yo tampoco, no lo anoté, pero... Bueno, es intermitente, pero los guías de San Martín... Había intermitente crónico, intermitente periódico y intermitente... El más intermitente cortito, crónico podría entrar perfectamente el guía que está en San Martín,
y que está trabajando continuamente. ¿Por qué? Porque si bien no son alturas muy elevadas, sí son altitudes que generan cambios en el cuerpo. Por ejemplo, tiene 2 domullos, 3 lanines, un plata, algún otro cerro en otra provincia, y realmente está repitiendo la exposición en un periodo de tiempo tomado como un año. Entonces realmente sí, es un intermitente crónico. Periódico. Sí. En cambio, si el estímulo quizás una sola vez a una montaña como el Plata en Mendoza y la expedición duró 10 días, pasa a ser la clasificación intermitente y la del medio, ¿sí? Perfecto. Buenísimo, gracias. Pero el guía se mueve entre esos dos siempre. Claro. ¿Otra pregunta? Acá hay una pregunta en el chat. Miguel dice, ¿a dónde lo enviamos? Supongo que se refiere a las respuestas de la pregunta que vas a hacer por WhatsApp. Entiendo que lo tienen que responder por el WhatsApp mismo, ¿verdad? Bueno, antes que se corte, le voy a pasar a Tommy. Es una dirección de... Ustedes hacen clic, se abre una página con preguntas, la contestan, y cuando la contestan directamente, cuando han contestado el cuestionario, son 6 preguntas, ponen enviar, y automáticamente yo lo recibo, sin nombre, nada, se recibe de forma anónima, y veo las estadísticas de todos ustedes. O sea, los que contestaron sí o no a una pregunta, los que contestaron, no sé, tal o cual frase, y hacemos una puesta en común. Es muy cortito, no se preocupen. Y es sencillo. Si no lo pueden hacer, hacemos después una segunda prueba, pero creo que lo van a poder hacer. Lo van a recibir por WhatsApp, le hacen clic, lo abren, contestan, envían, y directamente yo lo recibo en mi computadora. Ese es solamente eso. Bueno, perfecto. Miren, son 18:36. Si les parece, vamos a planificar el siguiente encuentro para las 18:50. Así, además de los 10 minutos de recreo, tienen unos minutos para hacer este cuestionario. Y nos volvemos a conectar a esa hora. ¿Listo? Bárbaro. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Todos Dale, esos antes de que se aparatos, todos esos aparatos que mostraste antes, que terminaron el mejor, que era la cámara hipovárica, ¿se usan para una cuestión de entrenamiento o para un estado ya de patología? Lo que se usan para entrenamiento es el que mostré primero, es la persona con la mascarilla. Esa persona, ese método cada vez se usa más, sobre todo los que tienen pensado ir a expediciones a Asia, por ejemplo, usan muchísimo este entrenamiento, más ahora que estamos con confinamiento y eso, se está usando bastante. No acá, pero en otros países sé que lo usan. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos a las 50. Te mando eso, Tommy. Dale, ahí lo recibo. Chao. Chao.